todavía no aparece y si lee usted el chat, siguen insistiendo que no aparece y no aparece. Así se salga uno, vuelve a ingresar, no. No, Ah, bueno, profe, no me hagamos aparece. una cosa, voy a cerrar aquí y No, miren, tutora, mire el chat y verá que te están escribiendo, no aparece, no aparece, no aparece, no aparece, no solo desde el principio, sino ahora desde que se volvió a compartir, no, otra vez, ya me salí 2 veces y no, no aparece, pero entonces, mira que Joana aquí dijo que sí le parecía, confirmado. Espérate, yo creo que, ven, yo voy le a, digo, tutora, esto de que lea el chat porque somos varios, entonces no ujú. creo que sea una sola persona o dos, o sea, son, mira, no aparece, ahí dice Lida Patricia, yo sí pude, pero mira, y Andrea dice no. No, tutora, no Dariani, no. aparece. Oiga, sí, mira, tutora, entonces no sé, Yo solucionemos fui la primero que, eso. yo fui la que compartí la imagen hace un ratico, pero, o sea, es la imagen que me sigue saliendo, a pesar de que usted dijo que ya la había cambiado, pero me sigue apareciendo la misma, o sea, la misma fecha y confirmado me aparece y yo en ningún momento confirmé. Listo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ay, Dios. Ay, respiremos profundo. Y eventos, eventos, vamos a ver acá. Pero ¿quién me dijo que sí había confirmado? Acá. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, aparece confirmado, pero el anterior, el de 2027. De resto no aparece más nada. Espérate yo una cosa. Profe, es Mm. que mira, las compañeras están confundidas, o sea, todos estamos confundidos. ¿Por qué? Cuando uno dice confirmado es porque se inscribió, pero cuando dice asistente fue cuando cliqueó sobre el icono verdecito que sale debajo que dice confirmar asistencia y automáticamente le sale, dice clic aquí. Ahí es y debe salir asistente, que es lo que a ninguno nos está saliendo. O sea, a todos nos sale Ujú, confirmado porque obvio, nos inscribimos cuando la profe lo colocó en la ujú, plataforma. Entonces, esas ujú, son, entonces, profe, ninguno estamos como asistentes porque no hemos hecho la confirmación de ujú. No, y no no nos se sale el icono. puede, y no te va a salir el icono porque está en el 2027. Claro, entonces nunca nos va a salir ese icono porque obvio que no. Pero, Ujú. Yo creé profe, tú otro. ahorita volviste a crear el CIPAS, pero no nos está saliendo. Lo busqué por Venga, donde dice váyase de encontrar ahí, CIPAS váyase, y tampoco, profe. váyase, O venga sea, es acá. como si la plataforma no lo dejara grabar. Bueno, pienso Mm, yo, no sé, no sé cómo es la plataforma de ustedes, profe. complicada, pero bueno, ahí Exacto, y ahí vamos. tendría que salir confirmar y cuando uno le da confirmar, él te bota de una vez el acceso, el link. Eso es Es que lo que no primero, está sucediendo. ahorita la profe lo creó. Entonces, nos llega a la plataforma y debe decir inscribirse, inscribirse, ¿cierto? Entonces uno le Ujú, da en inscribirse. Cuando uno se inscribe, le dice le sale la opción esa de confirmado. Se llega el día y la hora y le sale el iconito verde que dice confirmar asistencia. Cuando uno le da y confirmar asistencia, automáticamente le dice clic aquí. Y es cuando uno ya entra pues a la reunión, pero eso es lo que no está sucediendo. Exacto, es eso, exactamente es eso lo que dice la compañera. ujú. Bueno, ya va, espérate un momento, yo veo qué pasó. Ay, Dios. Mm, Más uno, dos, dos. Bueno, entonces hagamos una cosa, chicos.
Em, yo lo que voy a hacer es que yo voy a volver a crear el mismo enlace, igual esto está quedando grabado, voy a crear el mismo enlace y lo que voy a hacer, ¿cuál es el compromiso? De aquí o sea, voy a crearlo y entonces voy a poner la misma fecha, pero entonces con una hora, por ejemplo, de 9 a 10 y entonces ustedes se inscriben y confirman asistencia, ¿listo? Pero el problema es, bueno, no importa, porque cambio pero entonces vamos a empezar porque sí me da pena con ustedes que me están esperando desde hace rato, ¿vale? Y la ¿Están de grabación, en ese caso, no le grabaría. No importa, no importa porque lo que yo hago es correr el tiempo, no, sí, en estos momentos estoy grabando y voy a dar sino que lo voy a correr, o sea, la programación la voy a correr, va a ser hoy mismo día, pero entonces la corro para que ustedes se inscriban, le den confirmar y te aparezca el enlace y confirmen asistencia, ¿sí me hago entender? Sí, O señora. sea, voy a dar el CIPAS por respeto a ustedes porque ustedes me están esperando desde hace rato. No sé qué pasó, de verdad, no sé qué pasó con esta plataforma. Primera vez todos los CIPAS que he dado, no sé qué. Pues el error fue ese, que estaba en el 2027. Pero entonces no lo veo. Entonces hagamos eso, ¿sí les parece? O sea, yo les voy a, igual los que van a estar aquí conectados, eh, se comprometen porque yo debo subir dos asistencias, la que voy a compartir y la asistencia de la plataforma. Si la plataforma no me valen el CIPAS, las CIPAS, perdón. Entonces, sí, porfa, les agradezco mucho. Sí, en cuanto termine, yo me comprometo y entonces ustedes también se comprometen en inscribirse y confirman asistencia. Yo cambio la hora de pues para que quede como para que ustedes puedan ingresar fácilmente y ahí ya confirman asistencia. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar. Se está grabando, muy bien. Voy a compartir pantalla. Como les estaba comentando, es un gusto, un placer estarlos acompañando hoy. Karen está levantando la manito. Cuéntame, Karen. Sí, qué pena, tutora. Es que, bueno, yo estoy escuchando el CIPAS y eso, pero ¿será que de pronto no podemos tomar un pantallazo o cuánto tiempo dura el nuevo link para confirmarlo? Lo que pasa es que yo acá estoy a la 1 de la mañana mía, las 7 de la noche de ustedes, entonces, pues apenas terminé el link y eso, pues no diré, o sea, participaré una parte Ujú, de la ujú. webconferencia, pero pues no creo que alcance a toda. Ok. Listo, entonces, no, yo igual, o sea, en estos momentos igual yo comparto la asistencia ahorita pero es que yo tengo dos asistencias, la que comparto finalizando el momento y la asistencia de la plataforma. Entonces, pues allí, entonces tú me escribes internamente, ¿vale? Comentándome esa situación, ¿vale? Gracias, Ahí tutora. miramos. Muchas gracias. Igual Bueno, tomo pantallazo para enviarle. bueno, entonces, chicos, les agradezco que me ayuden admitiendo las personitas. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar, ¿sí? A hablar sobre el desarrollo sociopolítico y empoderamiento de mujeres víctimas. ¿Cuál es la propuesta? Es la siguiente. Y es que vamos pues a identificar ese conocimiento previo, vamos a hablar sobre el desarrollo sociopolítico, la perspectiva del empowerment o el empoderamiento o fortalecimiento, hablaríamos aquí en Latinoamérica. Antecedentes, ¿cierto?, del empoderamiento de las mujeres, señales de empoderamiento y promoción del empoderamiento de las mujeres. ¿Cuál es el objetivo? Que analicemos desde la psicología social de la liberación estas situaciones, pero también ofrecerle otras herramientas metodológicas para que ustedes se hagan una idea de cómo se hace ese acompañamiento, ¿sí? Con víctimas del conflicto armado, pero en especial las que son mujeres, víctimas de mujeres. Varias estudiantes
varios estudiantes de hecho, en sus documentales han seleccionado, y esto que estoy compartiendo aquí les va a servir muchísimo también para fortalecer sus trabajos, precisamente porque vamos a ver también material de Centro de Memoria Histórica, donde nos confirma y nos ayuda y nos arroja también muchos elementos para que ustedes fortalezcan más ese contenido de su trabajo. Bueno, entonces vamos a empezar, chicos. Quiero que de manera voluntaria, no democráticamente, alguien me lea la hipótesis y los demás vamos a reflexionar sobre esto, ¿sí? Quisiera que me dijeran sí, yo confirmo esta hipótesis. Edian está participando. Hola, Edian. Ah, no, que yo le leo, profe, si quiere. Ah, bueno, perfecto, pero entonces, muy bien, gracias, Edian. Entonces, sí necesito entonces que ustedes piensen, vayan pensando en esta hipótesis, ustedes desde un enfoque cuantitativo, entonces ustedes dirían sí, sí compruebo si estoy de acuerdo con esto, o existe otra posición y dice no, no estoy de acuerdo y argumente, ¿listo? Porque lo estamos analizando, ¿listo? Y desde los elementos de la psicología social, de la liberación. Bueno, entonces, Edian, me encanta esa motivación. Dale. Bueno, hipótesis. Durante el conflicto armado, las mujeres experimentan formas de violencia más diversas y complejas que otros grupos poblacionales. Listo. ¿Alguien quiere opinar sobre esta hipótesis? ¿Qué piensan ustedes? ¿Están de acuerdo? Lida, hola. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches a todos también. Bueno, profe, pues a la hipótesis que dice que durante el conflicto armado, bueno, eso, pues yo lo que puedo decir es que, pues precisamente en mi familia tenemos un caso similar, bueno, mi mamá adoptiva, y es que básicamente, o sea, no es tanto como la violencia en general, ¿no? Hay cosas más complejas. Por ejemplo, la violencia física que sufren algunas personas durante el conflicto. También puede haber violencia sexual porque pasa. También está la violencia psicológica, la económica. Por lo general, nosotros las mujeres siempre somos como el pilar o la fuerza del hogar y sobre nosotros recae mucho más responsabilidades que los hijos, que qué van a comer, que esto y pues la preocupación y o sea, todo lo que conlleva no estar o sea, en una condición económica estable. O sea, y tener como un control sobre nuestra vida y nuestro cuerpo es algo muy complejo, profe. Por eso no, considero que nosotras las mujeres, ante la violencia, bueno, violencia en general sobre todo esto, las víctimas de la guerra, es más fuerte para nosotras. Es más fuerte porque sobre nosotras recae mucha más responsabilidad. Excelente, gracias. ¿Alguien tiene una opinión diferente? Yo, tutora. Dime. Bueno, opino que estoy de acuerdo con la hipótesis. Eh, Como lo mencionaba anteriormente la compañera, claro, pues hay una diferencia entre las mujeres y los hombres que es una diferencia ya física de fuerza. Entonces, pues siento que puede que sí haya más violencias hacia las mujeres que hacia los hombres, pero pues bueno, ahora, hoy en pleno siglo XX, pues también hay como un mismo nivel de violencia para ambos géneros, no solamente hacia la mujer, sino también se puede evidenciar mucho también hacia la parte de los hombres. Excelente, gracias. Entonces, tú hablas del componente allí biológico también, ¿sí? De sus características que también pueden influenciar en ello. Lida iba a decir algo más. Pues, profe, pues no sé, como compartir algo, ¿no? Respecto a este tema de las mujeres víctimas del conflicto. O sea, Ujú. y
yo lo que he participado, he tenido la oportunidad de ir a escuchar algunas reuniones que mami me lleva y pues básicamente esas reuniones que hacen o es tratar como de resarcir el daño a las víctimas del conflicto, sobre todo a las mujeres, les ayuda mucho. Yo veo que les ayuda mucho porque adquieren como una autonomía, como un poder de decisión que antes no tenían y ellos cuentan con apoyo, con apoyo profesional porque van psicólogos allá donde les ayudan para que como que liberen, saquen todo eso que tienen ahí dentro sin llegar a la revictimización, ¿no? Y también eso les lleva a que haya como a que haya una transformación social e incluso algunas se han metido al cuento de la política. También me ha gustado mucho que el Estado, para que haya como una autonomía económica, las apoya, digamos, con pequeños emprendimientos. O sea, no es mucho, pero de cierta manera les da una autonomía económica a ellas que antes no las tenían y la cual les sirve precisamente para solventar gastos en el hogar, porque hay madres, he visto que hay madres allá o mujeres cabezas de hogar que no cuentan con el apoyo del papá de los hijos porque víctimas de violencia o el papá está desaparecido o pues lamentablemente fue asesinado por los grupos, ¿no? Y pues, profe, esto también, o sea, allá he visto que ellas con esas líderes, son como unas lideresas que pelean por los derechos, o sea, tanto de ellas como de otras mujeres, o sea, o en general las familias. De verdad, me ha gustado mucho a ir a esos encuentros y pues ya que su merced saque este espacio, pues quería compartirlos porque honestamente hay muchas mujeres víctimas de violencia que cuando uno las ve allá, cómo se rompen, cómo se fragmentan en mil pedazos contando sus historias, es algo Mm. catastrófico. Sí, bueno, entonces gracias Profe, por compartirlo y hoy vas a hacerlo y te invito ya desde este enfoque y desde la teoría, vamos a que analices, ¿no? Analices esos discursos que tú escuches y que me parece muy valioso. Quiero compartirles algo y para todos los que estén interesados este es un trabajo comunitario, es un producto de un trabajo comunitario, se llama Para mirar la vida en ojos de esperanza. Antes de empezar, quería preguntarte, Lida, ¿ella va a la Secretaría de Mujer, algún programa, alguna fundación donde hacen esos espacios? Son fundaciones y de hecho son Ujú, varias, porque ujú, acá, bueno, aquí es Yopal Casanare y las reuniones las hacen ahí en la Cámara de Comercio y ujú, algunas son aquí por parte, sí, digamos, de la gobernación, otras son fundaciones externas ujú. donde las llevan y lo más chévere, pues es que aparte de que van a las reuniones, esas mismas reuniones en esos precisos momentos es cuando les dan como ese incentivo económico, o sea, porque bueno, yo he visto que les comparten, digamos, como las señoras que cosen ropa, les dan cantidades de telas, también trabajan en conjunto con la DIAN y todo eso que recogen, todas esas cosas también se las comparten a ellas para que de cierta manera tengan una solvencia económica, pero sí es por parte de varias fundaciones, profe, no es una en específico. Bueno, sí, y me imagino que deben de responder a todo lo que piden, bueno, la unidad de víctimas. Bueno, Ay, muy sí, eso bien. es un montón de papeles. Uf. Bueno, muchas gracias. Por ahí alguien me levantó la mano. Es que no los puedo ver a todos. Juliet, alguien iba a hablar. Alguien iba a hablar y para poder continuar, ¿listo? Que siempre falta camino por profe, no, hablar. yo iba a hablar que, o sea, pues que en la hipótesis, pues no estaba tampoco, pues, completamente de acuerdo, ¿cierto? Ay, Porque a yo, ver, cuéntame. pues porque yo siento eh, que la vulnerabilidad de las mujeres no es exclusivamente el conflicto armado. O sea, siempre se presentan diferentes contextos. Entonces yo siento que en cualquier grupo o situación las mujeres pueden estar expuestas a distintos tipos de violencia o desigualdad. Bueno, excelente, excelente. Igual si tú ves,
y me parece algo muy valioso, ¿no? Y es que ya las mujeres, por estar en el conflicto armado, sí, tú estás diciendo algo muy valioso. Precisamente tu argumento apoya más a esa hipótesis, porque es que experimentan múltiples formas de violencia. O sea, tú estás agregando un argumento más. Y es que históricamente y culturalmente, independientemente de que existiera el conflicto armado, el lugar de la mujer, ¿sí? Ha sido de alguna manera negado, ¿sí? Y quiero sumarle eso que ustedes están diciendo en un apartado que dice aquí lo siguiente: en la mayoría de las sociedades actuales como esta, predomina el patriarcado, un sistema jerárquico de relaciones sociales, políticas y económicas a través de la cual se salta la superioridad de lo masculino y la subordinación de lo femenino. Inequidad que se explica a partir de las diferencias biológicas sexuales entre hombres y mujeres, como lo decía aquí la compañera. Y además se dice, por ejemplo, la mujer tiene vagina y útero porque está destinada a ser madre por naturaleza y por eso manifiesta ternura y la disposición para cuidar y satisfacer a otros. Y esto satisfacer a otros sí que se ha asumido mucho en todo lo que es el conflicto armado, ¿sí? Muchas mujeres han sido víctimas de esta satisfacción de búsqueda por parte de estos grupos armados ilegales. Y además de eso, dice aquí, se justifica y reproduce la idea de que el varón es más fuerte, lo que decía la compañera, y por naturaleza más agresivo y por esta está destinado a proteger, a proveer, ser servidor y desarrollar sus habilidades en el ámbito público, institucionalizando su poder de dominación. Sin embargo, pese a que todas las mujeres son víctimas de violencia y de género, no viven en las mismas condiciones. Entonces aquí vienen más vulneraciones, más opresiones, ¿sí? Esta opresión se nutre de otras formas, como la discriminación, ¿sí? Por clase social, por etnia, por creencia religiosa, por condición, discapacidad, orientación sexual. Y de esta manera también, si vive en una condición de pobreza, pues también puede ser discriminada. Con eso que tú estás diciendo, anterior participación, pues damos más, aquí analizamos más situaciones, ¿cierto?, de opresión por parte de la mujer. Y a eso súmenle todo lo que se experimenta y se experimentó y aún se sigue experimentando en algunas partes de Colombia, esto del conflicto armado. Así que las mujeres que viven esta situación, pues me les pongo mi sombrero y digo, son unas mujeres muy resistentes y esas mujeres que van a esos espacios a hablar, pues van, ¿cierto? Con estas situaciones de opresión y de alguna manera en el hablar, como ahorita lo vamos a ver, en el hablar, pues están sanando, ¿no? Y están haciendo sujetos de alguna manera políticas. Y ahí es donde empiezo yo con el tema del desarrollo sociopolítico, que es ese término que estamos trabajando. Quiero compartirles este video. Espérate. Que aquí. Porque tengo que ponerles el sonido. Compartí, pero no compartí sonido. Espérate aquí, espérate acá. Espérate. ¿Me confirman si ya escuchan el sonido, chicos? Ya va. Acá. En medio del conflicto. En el conflicto. ¿Se escuchan? Sí. Los cuerpos de las mujeres han sido usados para mantener la guerra y controlar los territorios en medio del conflicto. En el conflicto armado son ellas quienes enfrentan riesgos de violencia sexual, explotación
esclavización para trabajos domésticos y reclutamiento a sus hijas e hijos, hecho que se agrava especialmente cuando son madres cabeza de familia. Además, viven peligros por su liderazgo social y defensa de los derechos humanos. Hoy, en El Dato, este 25N, se lo dedicamos a las mujeres que han sido víctimas del conflicto armado. Existen 10 riesgos de género que afectan de manera diferenciada a las mujeres víctimas del desplazamiento forzado. Entre esos, además, están las persecuciones, asesinatos por normas impuestas por grupos armados, despojo de tierras agravado además por los estereotipos de género y las barreras históricas para acceder a la propiedad. Hay otro componente histórico. Las mujeres indígenas y afrocolombianas enfrentan vulnerabilidades cruzadas por racismo, pobreza y violencia armada. Hoy hay más de 5 millones de mujeres en Colombia que han vivido estas violencias. Los departamentos más afectados son Antioquia, Bolívar, Nariño, Valle del Cauca y Cauca. La violencia contra las mujeres no es un asunto privado, es un problema público que nos convoca a todas y a todos. El Estado debe garantizar protección con enfoque de género, pero también es responsabilidad de la sociedad romper el silencio y promover la igualdad y transformar las masculinidades. Que este 25 de noviembre no sea solamente una fecha para recordar a quienes ya no están, sino que también sea una excusa y una oportunidad para tomar acciones duraderas y estables que permitan la dignidad y la vida de la mujer en Colombia. Listo. Bueno, entonces, ¿qué piensan de este video? Vamos a ver acá. Miremos a ver aquí. Yo opino que, como decía las compañeras anteriormente, pues en el video se evidencia que efectivamente las mujeres pues somos más propensas a sufrir de somos más vulnerables frente a los hombres. Porque pues aparte de que solamente no viene la violencia sexual o la violencia física, sino también ya en el tema cuando ya se están metiendo con nuestra familia, con nuestros hijos, y en especial cuando pues estas mamás no cuentan con una figura masculina, un papá, un esposo que sea un apoyo, sino que se encuentran completamente solas, pues es mucho más dura la carga. Ok, muy bien. Gracias por ese aporte. Bueno, entonces vamos a continuar, ¿cierto? Explorando este tema. Aquí les he compartido una encuesta. Por favor, me confirman. Y vamos entonces resolviendo estas preguntitas que están allí. Una de esas preguntas, ¿sí pueden ver, chicos, sí pueden participar de la encuesta? Sí, sí, señora. Bueno, entonces la primera pregunta tiene que ver, ¿conoces a alguna mujer que haya vivido una situación de opresión en tu territorio? Vamos a ver acá. Vamos, ¿quién da más? ¿Quién da menos? ¿Sí pueden ver para poder votar, chicos? Ok. Miremos 3 respuestas. Dicen, acá habemos conectados 43 personitas. Bueno, Profe, yo entonces, no terminé de escribir. tranquila, espérate un momentico. No hemos terminado todavía. Yo todavía no he exportado el resultado. Estamos viendo la pregunta. Bueno, el sí y el no. Bueno, pasemos a la segunda. Qué raro se cerró.
La segunda, la mayoría dice, ¿cuáles de de los siguientes aspectos se consideran fundamental para el desarrollo sociopolítico? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Porfa, siléncienlo. La motivación para reducir la desigualdad social y económica, la participación en grupos de acción social y comunitaria, la motivación para ayudar a otros miembros de la comunidad. Excelente, sí, la participación en grupos de acción social y comunitaria. Muy bien, así es. El desarrollo sociopolítico es muy importante. Es un indicador, ¿sí? La participación en grupos de acción social y comunitaria. Bueno, y sigamos la tercera pregunta. ¿Cómo se puede promover el empoderamiento de mujeres víctimas del conflicto armado? Entonces acá mencionaron sanación emocional, voz, atención psicosocial, empoderamiento, bueno, condiciones sociales, bueno, eso es lo que vamos ahorita a profundizar un poquito. ¿Cómo se puede promover eso? Muy bien, muchas gracias por su participación. Sigamos entonces mirando la presentación. Bueno, entonces ustedes en el curso han estado indagando un poquito sobre un texto muy importante que es el desarrollo sociopolítico. Dentro de ese texto, entonces, hablan de un interesante historiador, Was, que de alguna manera, John Was, él se ha pensado mucho en la idea del desarrollo sociopolítico y me gusta mucho que se hable de estas etapas, porque estas etapas son muy importantes para que ustedes se identifiquen y la apliquen también cuando se encuentren con una comunidad oprimida, que en este caso, bueno, son personas, mujeres víctimas del conflicto armado. Entonces, esas etapas son entonces la crítica, adaptativa, precrítica y crítica. La crítica, háganse de cuenta y voy a tomar de ejemplo una situación que pasó hace mucho tiempo, bueno, hace poco, diría yo, y es que resulta, acontece, y a todos pues los que tienen vehículos se les puede presentar, ¿cierto? Que lo paren un guarda de tránsito y entonces el guarda de tránsito te multe por una determinada situación. En este caso fue una multa porque no se realizó una revisión tecnomecánica. ¿Listo? Si yo soy un ciudadano que está en esa etapa acrítica, en esa posición acrítica, ¿qué quiere decir? Es una persona indiferente que no cuestiona, ¿sí? Es una posición pasiva que no cuestiona lo que le están diciendo. Entonces, esta persona, listo, yo asumo ese comparendo. ¿Qué sucede? La adaptativa. Y entonces, yo como ciudadano me dan la adaptativa, que quiere decir que usted ya como que comienza a ser sensible frente a esa situación, ¿sí? Bueno, como que empezar a reconocer ese sentimiento, esa incomodidad, entonces va a decir, uy, no es, pero ¿por qué me hacen un comparendo sabiendo que pues yo tengo es mucho dinero, es demasiado dinero para yo pagar ese comparendo porque no hice la revisión tecnomecánica? Bueno, adaptativa, sí, está asimilando que está viviendo una situación, ¿sí? Y que lo está tocando. La precrítica, entonces, ya empieza a darse cuenta de que esa situación, recordé que en la Constitución Política nos dice de un principio que se llama la irretroactividad, y es que la ley aplica hacia adelante. Y a mí me están aplicando, en este caso, el guarda dice que yo tengo que hacer revisión tecnomecánica, pero yo, en la ley dice que yo la tengo que hacer es en el 2026 y no en el Hola, profe, buenas 2025. noches. Buenas noches. Entonces, Profe, ¿usted de pronto está empieza, compartiendo pantalla? sí, ¿no? ¿No se está viendo? No, es que no puedo observar. Espérate, bueno, entonces voy a volver a compartir. Por favor, me confirma si
Si ven pantallita, gracias. Ahí. Sí, señora. Ahora sí, profe, gracias. Ok, listo. Entonces, ¿qué sucede? Entonces el precrítico ya empieza como a darse cuenta de que, bueno, algo no anda bien. Y el que tiene la posición crítica es el que analiza, conoce, analiza la situación desde su rol político y jurídico. Y entonces le va a decir, espere un momento, es que usted me está haciendo un comparendo y me parece que no estoy de acuerdo, voy a solicitar audiencia con usted y también pues un abogado, porque es que la ley nos dice que existe un principio de retroactividad y es que va hacia adelante, ustedes no me pueden aplicar que tengo que hacer una revisión tecnomecánica a los 5 años sabiendo que cuando yo compré el carro, pues está otra ley. ¿Listo? Es una ley que te protege. Entonces, el ciudadano, la persona que tiene este nivel más avanzado, es una persona que cuestiona, ¿sí? Que cuestiona, pero debe tener un conocimiento y posicionarse como un sujeto político y de derecho, ¿sí? A eso es lo que nosotros hacemos referencia con las etapas, desde su rol como eh, psicólogos y aplicándolo a las personas víctimas de conflicto armado, en especial en las mujeres, pues sería interesante, ¿no? En esos espacios, en esos conversatorios, si ustedes no se saben nunca, que ustedes salgan una oferta y trabajen en la unidad de víctimas, bueno, eso ahorita lo vamos a hablar, o en una fundación para mujeres, allí en Cali hay Matria, por ejemplo, ¿sí? Entonces es muy importante de que desde la psicología social comunitaria invitemos a tomar conciencia, porque en otras palabras, desde WASH lo que nos dice es que se desarrolle cómo promover conciencia crítica en las personas, en este caso, en las mujeres, frente a las situaciones que les está pasando. Eh, Voy a compartirles, ver caso. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Y ustedes me van a decir lo siguiente. Bueno, ¿quién me lee, por favor, la historia de Paturra? Bueno, es importante contextualizar que esta es una situación, ella residió pues en Antioquia y aquí ella está haciendo pues memoria. ¿Quién, por favor, me comparte esta parte? Profe, yo entonces les sigo leyendo si Dale. quiere. Ujú, Bueno, historia de, ya. historia de Paturra, el jardín que soy. Soy la mujer de las 3 M's. Tengo 41 años. Resido en el municipio de Guarne. Madre de 5 hijos. Abuela de 2 nietos. En este momento soy ama de casa desempleada. Mi infancia, desde que estuve en preescolar hasta los 6 años, fue muy bonita, porque compartía con mis compañeritos de estudio, hacíamos los cascabeles de galletero para la Navidad, nos gustaba jugar al repollito, estar en pantaneros, se compartía mucho, pero ya después de los 6 años en adelante, todo fue oscuridad, porque fui abusada cuando tenía 6 años por un integrante de la familia. Fueron muchos años, entonces eso marcó mi vida. Ya yo no quería ir a la Espérate un escuela. momentico, qué pena. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, les agradezco mucho que silencien. Gracias. Dime, sigue, por favor. Fueron muchos, Ujú. Muchos años ajá, acá. sí, sí, ve que se me perdieron, fueron muchos años. Entonces, eso marcó mi vida. Ya yo no quería ir a la escuela. Siempre había una excusa, siempre decía que me dolía la cabeza, pero era buscando como un refugio a lo que me estaba pasando. No podía hablar porque era amenazada. Fueron muchos años de abuso, hasta que un día conocí una persona que ni siquiera me gustaba, pero bu- pero fue buscar como una excusa de huir de lo que me estaba pasando, de un abuso. Hablé con esa persona y le dije que yo quería salirme de la casa. Y entonces él me dijo que por qué.
Le dije que porque quería conocer, le dije que nos voláramos. Entonces él me dijo, no hay ningún inconveniente, nos vamos. Nos fuimos lejos de Buenaventura para adentro. Todo al principio fue muy bonito. Él no me trataba mal, él no sabía dónde ponerme, una cosa y la otra. Pero como el dicho, todo lo bonito no dura para siempre. Pasaron los meses y un día de tantos que él llega en la tarde con una bolsa en la mano y me dice que me pusiera un vestido que había en esa bolsa. Yo lo saqué y lo miré asombrada. Yo le dije, ¿y ese vestido tan cortico? Yo no me voy a poner eso. Me dijo, necesito que esté lista porque ahora más tarde vienen y nos recogen. Se organizan, que quede bien bonita. Yo me puse esa ropa y yo me veía rara. Yo me dije, vea, si yo nunca he usado esa ropa, yo me veo rara, me siento mal. Es que no pida explicaciones ni nada, solo organícese y ya. Y más tarde salimos. Salimos cuando llegamos a un punto donde la verdad yo me sentía como mosca en leche. Sí, me sentía rara porque había muchas niñas como de la edad mía, pero había mujeres muy grandes y había mucho hombre, demasiado hombre. Era una trata de mujeres, de niñas adolescentes inocentes. Lo más duro era ver cómo era un cuarto, un salón más bien pequeño, donde reunían varias mujeres. Muchas las cogían a la fuerza, abusaban de ellas y cuando abusaban de ellas le metían un revólver en la vagina y las mataban y las sacaban como si nada, arrastrando. Otras la sacaban así, delante de nosotros, venga fulanita de tal, fulanita pelanita y sultanita, vamos, y nunca más volví. Yo lloraba mucho, todos los días lloraba y le decía a una muchacha que era mucho mayor que yo, ya una señora, le decía que me sacara, yo no quería estar acá, y ella me decía, si yo la saco, a mí me mata. No fue fácil, hasta que apareció un ángel en el camino y se planeó una salida. Esa persona tuvo que dar la vida para salvar la mía. La verdad son secuelas que quedan en la piel, que quedan en el alma y que quedaron en el corazón. Espérame un momento, Aguantando, tío. Hasta allí, espérate sí, un sí. momento. Les pregunto a los demás, a ver, ¿qué situaciones oprimidas está experimentando ella hasta ese momento? Violencia Empezar. sexual. Violencia sexual, ¿qué más? Vulneración de su derecho, pues, infantil, a La privación familia, de la libertad. Rechazo por parte de la sociedad. privación de la libertad, muy bien. Bueno, si ustedes encontraran a esta adolescente, a esta niña, desde la psicología social de la liberación, teniendo en cuenta como punto de referente que buscamos es que sean como conscientes críticamente de su situación, qué preguntarían? ¿Cómo lo abordarían ustedes? ¿Cómo se acercarían a ella sin caer en el juzgar, ¿no? Supongamos que ella salió, se voló. Bueno, llega a un lugar, ustedes están trabajando en una fundación y ella llega allí en esa fundación. Primero que nada, brindarle seguridad. Muy bien, seguridad, listo. Una vez que haya seguridad y que haya como un empalmo, un cuadre, lo que nosotros llamamos en psicología, ¿cómo le harían ustedes? ¿Qué pregunta le harían? Porque hay algo que se repite, ¿no? No revictimizarla. No revictimizarla. Sí, se trata de no revictimizarla. No presionarla para que hable, sino como que darle la tranquilidad de que ella cuente su historia y acompañar, más que todo acompañar. Ujú, ujú. ¿Y cómo ayudarla para que ella, porque aquí hay una creencia, estamos usando términos de la psicología social, aquí hay una creencia, hay un mito, ¿no? Eh, en lo externo encuentro como que la solución, ¿sí me hago entender? Y entonces, pues ella busca a alguien, ¿sí? Busca son personas. Si tú ya desde el marco que ustedes ya saben, igual ahorita lo vamos a reforzar, ¿ustedes cómo lo orientarían?
acompañarla de forma segura también, profe, de una manera muy respetuosa y sin juzgarla. Ujú, ujú. Listo. Una primera pregunta sería, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Sí? ¿Cómo te puedo ayudar? Esa es una pregunta abierta. ¿Qué puedes hacer tú de diferente? ¿Sí? Y entonces ahí empieza, ¿sí? Porque ya tú le estás dando esa posición de pensarse ella misma y que ella misma empiece como a darle un sentido diferente a lo que está viviendo. Y entonces allí ella entonces, ella empieza a ser sujeto, ¿no? Porque si ustedes analizan algo que nos decía pues Freire, y es que en estas situaciones ella es objeto, es un objeto sexual. Entonces, la relación que ustedes le ofrecen desde su profesionalismo es primero la oportunidad de que ella se exprese, que ella proponga cosas diferentes, porque si ustedes ven, pues no tuvo un hogar, o sea, desde pequeña no tuvo un hogar que le diera esa seguridad, que la escuchara ni la protegiera, ¿no? Porque se le vulneró sus derechos de niñez también. Entonces, muy importante y bueno, y la historia sigue. Ahorita más adelante vamos a ver el final. Eh, es muy interesante, digamos, pues el caso. ¿Qué piensan del caso? ¿Qué opinan? Demasiado difícil y también Ujú, no lejos de la realidad en absoluto, menos en Colombia. ujú, así es. Entonces, ¿cuál es la situación actual? Cuando nosotros queremos que la comunidad, ¿sí? Que las personas tengan desarrollo sociopolítico, ustedes como profesionales es muy importante que, y yo creo que con este curso se están dando cuenta, es muy importante que tengan conocimientos de lo histórico, tengan conocimiento de lo cultural, ¿sí? No es lo mismo usted acompañar a una persona aquí de Cali, acompañar, ¿cierto? A una persona afro, ¿sí? De Buenaventura. ¿Por qué? Porque son culturas diferentes. Precisamente en el caso de los afrodescendientes, para ellos la tierra es muy importante, la espiritualidad es muy importante y cuando ustedes van a acompañar mujeres afro, por ejemplo, pues es muy importante indagar sobre su espiritualidad y reconocerles eso. ¿Ya? Al igual si se abordan con mujeres víctimas indígenas, pues es muy importante también conocer su visión, pues para ellos es muy importante la madre tierra. Entonces, es tener en cuenta todos esos aspectos culturales, históricos, sí, propios, para poder hacer ese acompañamiento con esas personas víctimas. Según esta estadística, nos dice que los casos más frecuentes es el desplazamiento forzado. ¿Sí? Esto es muy importante decir que, bueno, desplazamiento forzado, pero aquí también pueden votar por otras situaciones, ¿no? Y lo menos aquí son minas antipersonal. Dentro del ciclo vital, porque pues dentro de las mujeres pues están las niñas, las adolescentes, ¿cierto? Su momento de desarrollo. Vemos que las más vulnerables en este caso, ¿sí? Vemos la estadística, pues son las adultos entre 29 y 59 años. Y le sigue en este caso, ¿sí? La juventud entre los 18 y 28 años de edad. Y ya después entonces primera infancia entre los 5 y años. Podríamos hacer como, si ustedes están por la opción de grado de monografía, sería interesante hacer un análisis entre lo que es el conflicto armado y el gobierno, variables, ¿no? Es como un análisis histórico desde la psicología de la liberación y decir, bueno, en tal gobierno hubo un incremento más de casos, de situaciones, vulneraciones, ¿cierto?, de los derechos de las mujeres.
¿sí? Entre el año 2000 y el año 2008. Aquí se intensificó más la violencia contra las mujeres. Y entonces es muy importante que como ustedes, psicólogos, pues sepamos y conozcamos muy bien lo que es la constitución política y los derechos de las mujeres. Entonces, principalmente, ¿cuáles son esos derechos de las mujeres? ¿Cierto? A desarrollarse, a tener información, a la libre asociación con fundaciones, a la educación, a la salud, a sus derechos sexuales reproductivos, a una vida sin violencia, que es la más vulnerada, pues en este caso, víctimas de conflicto armado, a participar políticamente, a la libre circulación, bueno, a acceder, bueno, beneficios de los avances científicos y a la propiedad intelectual. Muy importante esto, ¿sí? Tener presente cuáles son esos principales derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado. Entonces, actualmente nos dicen que hay que estar como en alerta, porque hay unos riesgos en el Chocó, Cauca y Nariño. Sí, se están dando el desplazamiento forzado por riesgos de reclutamiento de sus familiares. ¿Por qué? Porque aún siguen otros grupos armados interesados, ¿cierto?, en esos territorios. La violencia sexual, la trata de personas aún sigue. Ha disminuido, pero aún sigue y hay mucho reto por hacer, hay muchas cosas por hacer. Feminicidios, amenazas, intimidaciones, violencia por prejuicio, etcétera. Y aquí los mayores riesgos son para las mujeres, migrantes, indígenas, afros. Bueno, entonces es muy importante que ustedes también, y los invito pues a profundizar más sobre estas normas, y es que es muy importante, todo comienza con la primera Conferencia Mundial de las Mujeres. Aquí se reúnen y dicen, esperen un momento, aquí debe haber equidad. Las mujeres también deben de tener derecho, palabra, voz para poder participar en todo lo que son los temas pues de política y a nivel mundial. Entonces, aquí dijeron esto. Y entonces a partir de esto salió normas que en este país es muy importante que conozcamos. Por ejemplo, hay una política pública para la mujer rural y aquí se le conoce también pues el derecho a la tierra. Eh, Importantísimo la Constitución Política de 1991, donde se dice que ustedes, nosotras las mujeres podemos votar, esto es algo hermoso. La ley 1285, donde hablan ciertos sobre la violencia contra la mujer. Y acá es muy importante tener en cuenta que también hay una ley 2137 donde se dice Sistema Nacional de Alertas Tempranas. Y entonces hay unas líneas, ¿cierto? Si usted sospecha, entonces usted tiene que llamar, igual las personas que estén interesadas, pues yo les puedo compartir esta información, pero aquí es muy importante que tengamos en cuenta que hay un marco jurídico. Y si nosotros queremos, ustedes vayan a hacer un taller o algo, pues es muy importante que dentro de sus talleres esté esta parte, y es que las mujeres se apropien de sus derechos, pero más que se apropien de sus derechos, sepan los mecanismos para defender esos derechos. ¿Listo? Entonces, ¿qué mecanismos nos dice la Constitución Política? El derecho de petición. El derecho de tutela. Esto es muy importante. Hay un caso que lo voy a resumir porque por cuestiones de tiempo no podemos profundizar, pero en resumidas cuentas, allí le decía, es una mujer víctima de violencia, no sexual, sino física por parte de su pareja, persecución, lo ha demandado, ha denunciado y ha pedido apoyo a la policía, pero la policía ya como que se cansó y le dijo, ay, no, nosotros no podemos ir todas las veces cuando usted necesite, bueno, etcétera. Entonces yo les pregunto a ustedes, si un policía le dice eso a ustedes, si fuera esa persona que está siendo vulnerada, ¿sí? ¿Ustedes qué harían? ¿Qué mecanismo usarían? ¿Mm?
o si usted fuera un vecino, ¿qué le diría a esta persona? Bueno, yo creo que, digamos, si uno es vecino o es alguien cercano, Ujú. lo primero es como decirle los derechos que tiene, ¿cierto? Muy bien, sí. Ujú, Exacto, ¿a qué tiene derecho? ¿A dónde puede ujú, acudir? Esto yo creo que eso es lo primero para ujú, mí. ujú. Pero ella ya denunció la situación, ¿no? Pero la persona sigue persiguiéndola y ella buscó a la policía de su barrio, pero le ha estado negando esa protección. ¿Listo? Entonces, ahí hay una vulneración de derecho. Cuando hay una vulneración de derecho, ¿qué mecanismo constitucional yo debo de usar para poder hacerme valer, que me protejan? Porque yo ya Un denuncié la derecho a situación. petición. Un derecho, pero ella ya lo hizo verbalmente, ¿no? Entonces, tutela, porque Excelente. ya Tutela, es la sí. segunda opción. Ujú. Muy bien, sí, excelente. Entonces sería un derecho de tutela. El derecho de tutela, ¿qué entidad lo hacen? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? Bueno, entonces, el derecho de tutela ustedes, que son mujeres también, y los hombres que están aquí, ¿sí? Porque de alguna manera, pues, ustedes hombres son importantísimos también, porque es a través de ustedes que podemos también hacer valer los derechos de las mujeres, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Lo que ustedes deben de hacer, eso es gratuito. Muchas mujeres pagan y eso es gratuito. Usted va a la personería y comenta su situación, ¿sí? Esa es una opción. Dos, radicarla por internet. Ya hay un enlace, usted lo hace por internet, enviar el correo directamente a la parte judicial o también puede pedir auxilio, ayuda, asesoría y es gratuito en un consultorio jurídico de una universidad. Hay muchas maneras de poder ayudar, orientar, ¿sí? Entonces, hoy ustedes están adquiriendo más conocimiento y ¿qué es lo que se busca? Que no podemos ser ajenos ante una situación de vulneración. Y aquí no solamente víctimas de conflicto armado, sino también eh, ante una vulneración que veamos. Juliet, ibas a participar, cuéntame. Sí, profe. Profe, bueno, esto como lo indica los mecanismos, sería como primera instancia el derecho a petición, ¿cierto? De Sí, si acuerdo tú ya como no a la lo has respuesta. hecho, ajá, si tú no lo has Bueno, hecho, ¿qué es lo importante siempre es hacerlo por escrito, todo por escrito, ¿sí? sí, Documentado, sí, ¿sí? exacto. Y Porque luego, si, y luego si luego sería no la hace, tutela, sí. ajá, Pero si tengo una usted, pregunta. Si en este caso la tutela no sale a favor de la persona, ¿hay que tendría que devolver, o sea, qué tendría que hacer como la mujer, en este caso víctima del conflicto armado? ¿Tendría que nuevamente realizar esa notificación nuevamente o cómo sería? en ese caso no, pues lo más probable es que si te admiten la parte si te admitan eso, porque si ya has hecho la denuncia, si en el caso de ella, si se ha hecho la denuncia, lógico, tú tienes si no, entonces ya buscar al juzgado. Pero es muy importante tener en cuenta que aquí en ese caso, sí sería importante, porque no está sola, o sea, buscar esa orientación en el consultorio, ¿sí? O en la personería. Si no te funciona en la personería, entonces ir al consultorio. Y voy a decir algo aquí, una realidad que pasa. Y esto es algo que pasa en la vida. Yo pues que he metido ya tutelas con otras cuestiones. Tristemente, muchos abogados que están en la personería no es que sean personas que han sido admitidas públicamente, democráticamente, no, sino que están democráticamente o por el partido
o por compra de voto. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, pues no están, digamos, no obran neutralmente. Entonces yo siempre sugiero, pues siempre sugiero a las personas, vayan entonces a un consultorio jurídico y ahí te van a orientar. Entonces te van a decir, mira, lo que pasa es que perdí, entonces ahora, ¿qué se puede hacer? ¿Ya? Pero existen, pero lo más probable en este caso sí es que, lo más probable es que en este caso ¿cómo es que sí se gane? Porque tú tienes una evidencia, hiciste una denuncia, ¿ya? ¿Qué vas a Profe, decir? sí, lo que pasa es que, bueno, me surge como esa duda porque yo trabajé 3 años con la unidad de víctimas en Bogotá y, ¿Haciendo res- señora, ingreso? yo era asesor de servicio al cliente. Yo trabajaba Mm, con el área inbound y mensajería también y mm. outbound. Bueno, en este caso yo, o sea, me surge la duda porque muchas veces, o sea, me llegaba casos de que la víctima iba como tal a denunciar el hecho y siempre le negaban el derecho de ingresar al registro único de víctimas, ¿sí? ¿Qué hacían? Ponían el derecho de petición, la tutela y aún así volvían y se los negaban. Pero entonces hay que mirar a ver, porque es que el registro único pues tenía unas condiciones, ¿no? Si cumplían o no. Porque no necesariamente, porque para poder, tengo entendido, para que poder registrarse, pues tienen que cumplir unas Sí. características. Sí, lo Entonces que ahí sí pasa una ya. vez me pasó, profe, una vez me Ujú. pasó que, bueno, una señora, ella estaba por el hecho de delito sexual, ¿sí? Entonces ella nuevamente hizo la denuncia y ya no se la aceptaron que porque ya había tenido ese hecho. Pues, o sea, yo decía, bueno, o sea, Ujú. ¿cómo es posible si a la Eso es señora así. le vuelve a suceder este hecho, cómo no le van a ingresar ese nuevo hecho? ¿Cierto? Porque, pues, o sea, claro está que entre las medidas que da la unidad de víctimas dice que Ujú, no se vuelve a repetir el hecho, pero pues eso no es así. ujú. Pero de todas maneras, bueno, la unidad de víctimas no le aceptan, pero ella sí tiene que hacer, o sea, ella es mujer y ese caso es violento, entonces ella tiene que buscar ayuda. Bueno, la unidad de víctimas no te va a ayudar porque pues está más relacionada con la víctima de conflicto armado. Pero si ella fue nuevamente abusada, pues entonces que lo busque, ¿cierto? Que haga la denuncia en otro espacio, pero también pues el derecho de tutela, porque tú estás diciendo que hizo el derecho de tutela porque la unidad de víctimas no le reconoció esa situación. Se lo Eso es lo negaron, que yo sí. entiendo. Se lo negaron, pero de todas maneras ella tiene que denunciar primero la situación para que pero no contra la unidad, sino su situación. Ahí hay que orientarla, ¿no? Mira, hay una ruta, Sí. ¿ya? Bueno, ¿y la ruta cuál sería? Bueno, ahorita no voy a profundizar tanto en eso porque el tiempo pasa, pero pues si ha sido un abuso sexual, pues debe ir a su entidad de salud, que verifiquen eso y ya entonces activar, ¿cierto? Compartir la situación. Quedo pendiente de compartirle a ustedes como una infografía para que sepan cómo es esa ruta, pero bueno, ese no es el objetivo acá. Solamente les estoy diciendo es que es muy importante que como psicólogos tengamos conocimiento de todo esto, ¿sí? Para poder ayudar a que estas mujeres se desarrollen políticamente y se empoderen. Hay aquí política pública, entonces, muy importante con la ley de víctimas precisamente, se da la oportunidad de que ellas crean mesas de mujeres para activar la participación y ellas también participen en esta consolidación de la política pública. Aquí es muy importante tener en cuenta, ¿alguien tiene micrófono abierto? Las acciones de la unidad de víctimas, entonces precisamente es muy importante que ustedes tengan en cuenta que las mujeres que han sido reconocidas como víctimas de conflicto armado, pues es muy importante que se le hace una indemnización, o sea, hay un apoyo del Estado, del gobierno, ¿cierto? Y aquí la invitación es, ¿dónde estaríamos nosotros como psicólogos? Pues más que todo en esta parte, en la atención psicosocial. ¿Listo?
¿Qué sucede? La atención psicosocial, ¿cómo se da? En este caso se da en tres modalidades. ¿Qué es lo que se busca? Es ayudar a impactar un poco, ¿cierto?, sobre ese daño psicosocial en estas personas. Entonces, esto se da bajo tres modalidades: individual, familiar y comunitario. Que quiera profundizar sobre eso, métanse en Pasivi, allí dan orientación sobre ello. ¿Y por qué traigo esto? Es para contextualizarlos un poquito, que es que el acompañamiento que se le brinda a las personas víctimas de conflicto armado, y en este caso en las mujeres, pues tiene un acompañamiento muy diferencial, normativo, ¿cierto? Y que hay que tener en cuenta este contexto, ¿sí? Jurídico y político que se acompaña. Entonces, estas modalidades, la individual va más hacia lo terapéutico. Es cuando vemos que ese daño psicosocial pasó a un trauma, ¿sí? Entonces ya requiere algo más, un acompañamiento terapéutico. Lo familiar se hace un trabajo grupal, ¿sí? Y lo comunitario, entonces nosotros ya estaríamos en esta parte, en lo comunitario de la psicología social, de la liberación. Entonces podríamos aportar muchísimo, ¿sí? Análisis y contexto, focalización y priorización, acercamiento. Bueno, estas son como unas etapas para poder acompañar, ¿sí?, a las comunidades. Y entonces lo primero que se hace, pues, es hacer un diagnóstico para luego generar, pues, un plan de acción. ¿Listo? Voy a hablar aquí de la estrategia psicosocial en la modalidad, precisamente porque desde la perspectiva de la praxis liberadora, pues nosotros podríamos aportar mucho, como desde fortalecimiento colectivo, desde la reconstrucción de memorias, reconocimiento social, ¿cierto?, con la participación. Y entonces yo quisiera preguntarles a ustedes, porque todo lo que se busca es esto, y es ayudar a que las mujeres reparen, ¿cierto?, ese daño psicosocial que les generó la guerra. ¿Cómo podemos contribuir a los procesos de reparación de las mujeres víctimas de la violencia desde las nociones de psicología de la liberación? A ver, ¿quién da más, quién da menos? ¿Qué tendrían en cuenta ustedes? Y ya ahí les soplé ahorita antes. A ver. Desde las nociones de la psicología de la liberación. Esta es una pregunta que les estoy haciendo precisamente porque se trata de aplicar lo que nosotros estamos revisando en la literatura. Esto cómo se conecta, o sea, estamos haciendo como un análisis, y al mismo tiempo hay elementos muy poderosos que nos pueden servir para acompañar a las mujeres que han sido víctimas de conflicto armado. Entonces les dejo esta pregunta, ¿sí?, de reflexión, porque precisamente es esa pregunta que le he hecho pues yo a mis también estudiantes, y es: ustedes cómo desde los referentes teóricos analiza ese documental, cómo lo aplican, ¿sí? Cómo ustedes se apropian, ¿cierto?, de esa terminología. Mónica. Y una manito Bueno, levanta. eso sí, es la mía. Eh, yo creería que uno ayudaría como desde, lo primero es identificar, ¿no? Como Excelente. Muy bien. identificar Identificar. la problemática, identificar el tipo de violencia al que se es sometido, en este caso las mujeres, qué tipo de violencia está viviendo y Ujú. cuál sea, eh, independientemente del que sea, esto, como vincularla al sistema, ¿sí? Lo que nos permita el sistema hacer. Entonces, no es solo la empatía hacia una problemática, hacia las víctimas de esta problemática, sino qué nos permite el sistema realizar, qué pasos hay que hacer. Pero yo creo que lo primero es la identificación de ese problema, identificar que sí existe un problema, que sí hay una vulneración de derechos, que sí hay
un- Esto ya está una identificado. vulneración mediante, sí. Ya, digamos que usted ya le Entonces, llega, o sea, digamos que usted está trabajando en la unidad de víctimas y usted está aquí en la estrategia psicosocial, usted hace parte, usted es el profesional psicosocial de la modalidad comunitaria y le llega un grupo de mujeres. Y entonces usted sabe que ellas han sido violentadas físicamente, por ejemplo. Pero pues ahí vas a encontrar, no por tipo de violencia, sino que se van a reunir por algo en común, es que han sido, ¿cierto? Víctimas. ¿Listo? Y entonces, la invitación, igual esa es una respuesta que a lo largo del curso también los invito a que se piensen sobre esta situación, porque básicamente van a ver que estamos profundizando sobre el conflicto armado, ¿sí? Y entonces es una invitación y es desde la psicología social de la liberación, ¿cómo podemos? ¿Cierto, Mónica? Pero me parece algo muy bonito, me parece algo muy bonito y rescato mucho algo que tú estás diciendo y es la identificación. Empezar a identificar, a reconocer a estas mujeres. ¿Cómo se logra eso? Ya lo vamos a ver. Lida iba a decir algo. Los hombres los siento muy calladitos. Participemos. Profe, profe, es que hace un ratico usted hablaba de las PAPSIBI, ¿cierto? Sí, señora. Ujú, Que para mí es un tema muy importante lo de las PAPSIBI, ¿no? Pues que tengo entendido que es un ujú, programa del Ministerio de Salud, ujú, ujú. donde es como la bueno, pero sí. El caso tal es que uno de los primeros pasos para la atención de víctimas Ujú, es incluirlas en el Registro Único de Víctimas, en el RUV. ujú, ujú. Sí, Y después de eso ya vendría el plan de atención. ajá. Entonces, si usted estuviera allí trabajando en la unidad, en la unidad de víctimas psicosocial y le llega este grupo, ¿usted qué haría en la modalidad comunitaria? ¿Listo? Esta es como eso es lo que yo los estoy invitando. O sea, ya usted como profesional psicosocial, o no necesariamente no, sino que bueno, es Bueno, una fundación la que presta ese como que servicio. recolectar la información sobre los daños que le ha causado el conflicto a esas personas. Eso pues sería una de las primeras cosas que yo haría. Se, Ujú, brin- ujú. eh, Listo. ser escucha, sí, Muy como bien. brindarles la atención que requieran. Muy bien, listo. Bueno, muy valioso eso. Entonces todos conseguimos identificación, ser escucha, interesante eso que estás diciendo. Muy bien. Bueno, entonces la propuesta. ¿Listo? ¿Cuál es la propuesta? Y es la siguiente. Es reconocer la particularidad de los grupos. Recuerden, ¿no? No es lo mismo trabajar y con un afro, con un indígena, con una, ¿cierto? Con una adolescente, una mujer adolescente, o sea, es tener en cuenta esas características del grupo. Bueno, aquí es muy importante que antes de eso, nosotros como psicólogos analicemos ese contexto histórico, cultural, ideológico del grupo oprimido. En este caso, las mujeres víctimas del conflicto armado. Entonces, muy importante eso, chicos. ¿Sí? Si vienen de dónde, de Buenaventura, de Medellín, ¿sí? ¿Eso qué implica? Eso qué implica. Y poder conocer, ¿sí? Conocer y conectarnos con esa realidad de ellos. Dos, la particularidad de los grupos, es decir, cuáles son esas características con quienes viven, em, algo muy importante, no es lo mismo yo trabajar con adolescentes que trabajar con adultos, ¿sí? O con niños, ¿sí? La metodología participativa ahí varía. Si son con niños, pues serían como juegos, ¿sí? Si son con adolescentes, pues sería como más documental, más, ¿ya? Pero pues todo eso depende de las características y también de las preferencias de cómo quieren ellos ser acompañados. Otra cosa muy importante, el diálogo, ¿sí? Lo que ustedes decían, cuando ustedes hablaban que hay ser escucha. Recuerden que aquí, desde Freire, es muy importante la pedagogía del diálogo. ¿Para qué? ¿Para qué invitar a qué? A que se escuchen, pero
Si hablamos en términos de la psicología social de la liberación, es reflexionar sobre esa situación, que sean sujetos y ya la situación oprimida sea un objeto de reflexión. Y eso no es fácil, porque como decía la compañerita que hace parte de esos espacios y qué bonito que lo comparta, pues se escucha mucho terror, ¿sí? Mucho sufrimiento, pero es en ese proceso, sí, de hablar, donde sí van empezando, van haciendo como ese pasaje, ¿no? De ser objetos a ser sujetos escuchados, a ser sujetos políticos porque están participando en un grupo, ¿listo? Y entonces, en ese proyecto, en ese pasaje de diálogo, sí, en ese proceso de diálogo, se puede dar algo muy hermoso y es la memoria histórica, entendiéndose la memoria histórica como ese proceso de reflexionar sobre hechos del pasado, ¿sí? Y darle un sentido diferente. ¿Sí? Actualizar esas experiencias. Entonces, donde aquí, cuando se hace memoria histórica, vamos a ver entonces cómo inicialmente, donde había tanto relato cargado de dolor, de, de sufrimiento, de odio, porque puede haber odio y resentimiento, a lo largo de las secciones podemos ver, sí, que eso ya pase a ser más tranquilo, más de aceptación y se genere, sí, soluciones, ¿no? Y ya empiecen a pensarse, ¿cierto? En otras maneras de situarse frente al mundo, frente al contexto. Entonces, esto no es fácil, este proceso no es fácil. Esto para que llegue a memoria histórica, diálogo, pues es todo un proceso. Por eso, lo primero que se debe dar, lo que busquemos en ellos es ese desarrollo sociopolítico, es decir, el principal objetivo del desarrollo sociopolítico es que haya conciencia crítica, ¿sí? Que empiecen a tomar distancia de las situaciones, que empiecen a decir, uy, ¿verdad? Yo pensaba, ¿cierto? De que al estar con un hombre, buscar ayuda en un hombre, entonces podía salir de esta situación difícil. Pero luego me di cuenta que la solución también está en mis manos y en buscar ayuda, pero de un profesional o del mismo grupo, sí, que se vuelve un grupo de apoyo, cuando ya empiezan a consolidarse estos grupos de mujeres a ser escuchadas. ¿Listo? Entonces, muy importante. Aquí les estoy dando como más elementos y esto les va a servir a ustedes para la tarea número 3. ¿Listo? Bueno, por cuestiones de tiempo, pues bueno, es que son muchas cosas, pero sí quiero compartirles una guía metodológica que construí en un curso. La foto que acabamos de ver son trabajos comunitarios con víctimas de conflicto armado con mujeres, donde se les invita a que se piensen su cuerpo, han sido víctimas de violencia sexual. Y aquí hay una estrategia metodológica que se usa, que es mapa corporal. ¿Y en qué consiste? Consiste en que se le dice cuál es la consigna, dibujemos símbolos, palabras, mensajes que representen tu cuerpo y las experiencias que tú decidas trabajar. Que ustedes ven, en ningún momento se les dicen directamente, hablen de la violencia sexual, ni en ese caso hay que ser muy respetuosos y muy cuidadosos, ni tampoco que de víctimas, no. Eso surge porque hay una necesidad de sanar y eso surge en el discurso y en sus dibujos. Y es bonito cuando ustedes están allí y ellas hacen el dibujo y luego van conectándose y luego van encontrando similitudes y diferencias en sus discursos y se observan y se dan cuenta que no han sido las únicas, ¿cierto? En vivir ese sufrimiento, sino que también la otra. Y entonces, ay, hay un dolor compartido. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta esto, ¿sí? Se llama mapa corporal. Y luego entonces, ya después de hacer eso, entonces se le empiezan a preguntar qué sintieron, cómo se relaciona el dibujo con sus experiencias de vida, qué experiencia les gustaría contar con respecto al dibujo, cómo se relaciona el dibujo con el grupo, qué encontraron en común. ¿Listo?
Entonces, cuando yo hablo de qué experiencia les gustaría contar, pues estoy trabajando ahí también memoria histórica. ¿Listo? En este caso, pues sería de su vida, ¿no? Una memoria individual, para luego volverse colectiva. Bueno, ¿listo? Entonces, eso es algo que les quería compartir dentro de las metodologías. Igual, esto lo vamos a profundizar, quedan cordialmente invitados. La web ya está eso programado, el enlace está programado para abril 9. Vamos a hablar, precisamente yo soy la que voy a hablar sobre procesos participativos y podríamos profundizar un poco más de otras metodologías, pero quería compartirles que esta metodología del mapa corporal se usa mucho con mujeres víctimas del conflicto armado. Bueno, entonces, una vez que hemos hecho ese trabajo, ese análisis sociopolítico, que en últimas lo sociopolítico lo que busca es que las personas analicen su situación oprimida y empiecen entonces a proponer soluciones, ya entonces lo que nosotros buscamos es que estas mujeres vayan a la acción. Entonces, la perspectiva del empowerment lo que busca es eso, que se empoderen, pero que tomen decisiones, ¿sí? Que no solamente se queda como en esa intención, sino que, bueno, ¿usted qué va a hacer en lo político? ¿Usted qué va a hacer en la familia? ¿Sí? ¿Qué posición va a tomar? ¿Va a seguir así, pasiva? ¿Qué solución va a hacer? Entonces, va a proponer. Entonces, nosotros como psicólogos, pues vamos a hacer como ese puente, ¿no? En ayudarle a encontrar ese poder que tiene en sus manos de transformar su vida, de transformar su situación oprimida. La perspectiva del empowerment, pues la diseñó, lo propuso fue Rapport de 1984 y lo que busca, ¿sí? ¿Qué es lo que busca esto? Entonces, a través de esta perspectiva es que los grupos sociales busquen, se movilicen, ¿sí? Reconozcan como esos recursos potentes para poder, ¿cierto?, ganar un bienestar, una calidad de vida. Entonces aquí yo traigo un ejemplo corto donde dice que la comunidad a la Merced se muestran preocupados por el vertedero de desechos tóxicos que realiza una empresa de productos químicos. Estas personas se reúnen y deciden unir sus esfuerzos para encontrar una solución a este problema. Se organizan y crean en su comunidad una asociación para la defensa de su medio ambiente y consiguen progresivamente que otros miembros de la comunidad participen por la causa. Moviliza otros recursos de su propia comunidad. Dicha asociación busca el apoyo de otros grupos, como la asociación de vecinos, la escuela local, el sindicato político. Con el apoyo de estos, la comunidad consigue modificar la política local en materia de vertidos. Entonces aquí vemos cómo es una comunidad empoderada. ¿Por qué? Porque la comunidad, primero que todo, se reunió, ¿sí? Comprendió lo que nos está diciendo también la psicología social comunitaria, es que no estamos solos, que es importante, pues, estar en unión, comunión, como diría Freire en su pedagogía oprimida, y que entonces es importante saber qué tenemos, con qué contamos. Entonces aquí es muy importante porque esta comunidad tiene varias redes y ese es un recurso que ellos tienen, ¿sí? Como comunidad. Se dieron cuenta de que tienen un recurso, redes, entonces vamos a buscar ayuda para poder, ¿qué? Proteger el medio ambiente, ¿sí? Que está generando esta empresa, ¿sí ven? Entonces, muy importante tener en cuenta, este es el empowerment, ¿sí? Cuando hablamos de fortalecimiento, empoderamiento. Entonces, cuando ustedes están generando acompañamiento desde esta teoría, es muy importante tener y analizar los valores que tiene la comunidad, con qué recursos cuentan. Lo de las redes es un recurso, es una red de apoyo, es un recurso externo, pero también en cuenta recursos internos. Entonces, en el grupo de mujeres deben de analizar, porque van a encontrar diversidad, pues va a haber mujeres más frágiles, ¿cierto? Que se derrumban más, como hay otras mujeres que pues lo asumen con más, diría, fortaleza y tienen unos mecanismos de afrontamiento, digamos, más sanos frente a la situación. Entonces, eso es un recurso interno de ellas. ¿Listo?
La diversidad, lo que les decía, tengan en cuenta, no es lo mismo acompañar a unas mujeres del Valle, perdón, de Cali, Palmira, a mujeres de Buenaventura, totalmente diferente. Hay que tener en cuenta esas características propias del grupo, los niveles, ¿sí? Entonces, en qué grupo están, sus características individuales, cuál es la organización. Y siempre esta metodología la vamos a profundizar en la web número 2, que es la investigación-acción, y que es que nosotros no llegamos a imponer, sino que a partir del discurso de ella, de sus preferencias, de sus necesidades, ellas mismas van identificando como esa necesidad y también proponiendo soluciones. Nosotros somos un puente, ¿sí? Y la relación que ofrecemos con la comunidad, pues es horizontal, ¿sí? No es de imponer, ¿ya? Bueno. Antecedentes, entonces los invito a que profundicen un poco más. Estas son, aquí hay sociólogas, aquí hay economistas, geógrafas, por ejemplo, Jod Roland, es geógrafa, y ella se pensó mucho en lo que era la posición de las mujeres, su condición. De hecho, hay un libro, si lo quieren, si están interesados en profundizar, se los comparto, es Empoderamiento. Ahí hay mucho sobre lo que es el empoderamiento, se los comparto. Está Keiber, ¿cierto? Ella habla sobre que nosotras las mujeres tenemos 3 poderes. Uno que es la capacidad de transformar, modificar nuestro medio. El otro, ¿sí? Tiene que ver más con los roles que hacen parte, que hagamos parte de los sistemas y lo que está dentro, ¿no? Sí, lo que nosotros proponemos. Y aquí Stephanie Reyes pues nos habla más, es que nosotros, y es psicóloga comunitaria, para que haya realmente un empoderamiento, pues no podemos estar solas, sino que tenemos que trabajar en comunión, ¿sí? Con otras mujeres y también con hombres, no solamente con mujeres, sino con hombres, ¿sí? Porque a veces pensamos que el empoderamiento de mujeres, la responsabilidad recae sobre las mujeres y no, también hay masculinidades, hay hombres y el apoyo es muy fundamental. Por eso no sé por qué los hombres están tan callados aquí. Y luego sigamos el empoderamiento de las mujeres. Bueno, aquí esto es como un índice de la pobreza. Aún aquí partimos paso por allí por esta estadística. Listo. Entonces, el empoderamiento de mujeres, en este caso, el proceso mediante el cual las mujeres fortalecen sus capacidades individuales, colectivas, es decir, sus recursos internos y externos, ejerciendo sus derechos, ¿sí? Y renunciando, cambiando, ¿sí? Esa posición oprimida o de subordinación. ¿Listo? Entonces, la mujer que ahorita veíamos, ahorita vamos a ver el final de ella. Y ustedes me van a decir, ay, logró empoderarse. ¿Se acuerdan la mujer que les comenté que desde pequeña fue abusada sexualmente? Que narró la compañera la historia. Ahorita vamos a mirar qué pasó con ella. Entonces, lo importante aquí es que hay 3 focos, ¿sí? Ese acompañamiento debe estar dirigido hacia cambios personales, cambios en la realidad y en las relaciones sociales, ¿sí? Entonces, se apunta hacia eso, ¿sí? Cuál es darle un sentido diferente a esa experiencia que vivió, que tiene que ver con la realidad, los cambios personales y es que qué otros recursos puede desarrollar y potenciar estas mujeres. Y lo otro tiene que ver con la manera en que se está relacionando, no solamente con su grupo, sus compañeras, sino también cómo se está posicionando frente a lo comunitario, también en las relaciones con los hombres. Aquí, cuando una mujer da cuenta o tiene señales de empoderamiento, cuando está segura de sí misma, es decir, tiene un autoconcepto elevado, hay unas metas, sí, claras, se vale económicamente por sí misma, participa, ¿sí? En grupos donde tiene voz, y esto tiene que ver con la política, el liderazgo, ¿sí? Ana, estás
levantando la manito. Cuéntame, Anita. Sí, profe, de hecho tocaste un tema que a mí me fascina y siempre le he buscado como la comba al palo, como se dice. El tema de la violencia económica, que muchas Mm, veces hay mujeres que viven su violencia económica y no tienen ni siquiera cómo expresarla, cómo salir de ahí o ya sea que las pongan a trabajar y no les permitan, digamos, hacer uso de sus recursos o que simplemente no les permitan un desarrollo personal, intelectual, laboral. Entonces, me gustaría como poder profundizar en esos temas vos que tenés tu biblioteca llena de joyas, por favor. listo. Es que este libro lo tengo es en físico porque estudié un curso precisamente, pero voy a ver si lo consigo. Y si no, pero sí te voy a compartir el libro de empoderamiento de los antecedentes de mujeres para que entonces te documentes más sobre ello. De hecho, cuando eso que tú estás diciendo es muy importante, me recuerda a un proyecto que ayudé a diseñar. En ese tiempo yo estaba en la Uniminuto y hacía parte de la parte de proyección social y allí lo que se hace es formular proyectos de transformación social. Y uno de esos proyectos hablaba sobre el empoderamiento de mujeres en el tejido socioeconómico. Y entonces allí dentro de los talleres lo que se les brinda pues a ellas, y eso lo tocaba la compañera inicialmente, y es que todo el tema no solamente de ahorrar, sí, sino también de generar emprendimiento. De ahí que los que quieran irse por el lado del acompañamiento con mujeres, pues es muy importante que hagan cursillos sobre eso. Sí, porque eso sí o sí, en todo proyecto les pide que tengan conocimiento sobre esa parte económica, pero cómo fomentar esto en las mujeres. Yuri, participaste. Levantaste la manito, ¿cierto? Y hay una persona más que levantó la mano y no, es que no las puedo ver todas. Cuéntame. Hola, profe, buenas noches. Sí, cuéntame, Yuri. Profe, no, del tema que tocó también la compañera sobre la economía, violencia económica, Ujú, hago referencia también de pronto yo trabajo en un programa del ICBF en Veredas, ¿no? Se llama EIC. ujú, Entonces, eso se ve mucho en las familias en el campo, ¿sí? Porque si mm, bien decimos, hay veces uno dice, no, es que hay veces no trabajan ellas, pero pues de ahí depende también que todo lo que nosotros hacemos en casa, también eso es un trabajo para ellas, ¿no? así Y es. muchas veces uno cuando va, realiza la visita o el encuentro en el hogar, se pone a hablar con ellas y eso, entonces ya en eso de que uno intercambia saberes, habla y habla, ellas comentan mucho eso, ¿no? Sí, profe, uy, no me gustaría como tener tal cosa, esto, lo otro. Ejemplo, digamos, así sea un par de aretes, ¿no? Entonces ya dependen de que, bueno, toca esperar a ver si mi marido o mi esposo me da para comprármelo. Entonces yo creo que ahí también está eso de, em, se me fue la palabra en un momento, pues violencia económica, Ujú, muy ¿me bien, entiende? sí, sí, Entonces, discrimina, sí. Hay ajá, discriminación, sí, precisamente porque creen que el que aporta es el hombre o no dejan que la mujer, sí, aporte también nada, económicamente. que si le dan 10.000 pesos para el diario, ellas tienen que dar resultado en que se gastaron los 10.000, que compré el arroz, que compré esto, Mm, pero es que usted hizo tal cosa con 100.000, ¿qué los hizo? Entonces, hay se que observa mucho en las familias del campo. Ahí hay que entonces desde allí empoderar a estas mujeres, empoderarlas, empezando desde, por ejemplo, habilidades socioemocionales como la asertividad, que ellas como que tengan esa fuerza y ese valor, empezar a posicionarse frente a esa relación de poder que está estableciendo él, porque es oprimida, la están oprimiendo. Entonces decirle, no, mire, yo también tengo el derecho, sí, en administrar el dinero. O sea, es desde allí, ¿no? Ayudarles a salir de esa situación de subordinación, de esa relación de subordinación, a que ellas empiecen ya como que a tener voz y Sí, también a tomar decisiones sobre lo económico. Interesante, un trabajo muy sí, porque, interesante en lo profe, rural. mire que habían unas mamitas que ellas decían, no, profe, pero es que mi esposo es el que trabaja.
Entonces uno siempre le habla, bueno, ¿y usted? No, yo no trabajo, pero es que usted le hace de comer, le tiene el día la ropa, lleva a los niños a la escuela, le ayuda a los trabajos, va y los recoge. Eso también es su trabajo, eso también es ayudar y colaborar en un hogar, en una familia que ustedes conformaron con su pareja. Bueno, entonces que empiece a facturar, ¿cierto? Que empiece a facturar por eso, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, pero entonces sí es muy importante tener en cuenta eso que ustedes están diciendo. También, bueno, siguiendo en la línea, tomar decisiones al interior de su hogar, que es precisamente lo que estamos hablando, prácticas de autocuidado, sí, amor propio, actuación eficaz en la esfera pública, es decir, es importante que ejerza, por ejemplo, su votación y análisis de su realidad a nivel social con otras mujeres. Bueno, entonces, muy importante que cuando ustedes diseñen, por ejemplo, un proyecto de transformación social, que era el que yo les comentaba, muy importante tener en cuenta 4 componentes. El cognitivo, ¿sí? Que está más ligado como que ellas analicen su situación de subordinación, por qué sucede eso y qué consecuencias. El económico, ¿sí? Y es que por su cuenta propia genere dinero y de ahí la importancia del emprendimiento, ¿sí? De ver que ellas accedan a oportunidades que dan desde el Estado, bueno, todo esto, potencien sus ideas de emprendimiento o trabajen, ¿ya? También está la parte política, sí, y es que participen en grupos, si, por ejemplo, no sé, en la junta comunal, o crea pues una fundación, o participen en una fundación, maravilloso sea. Y la parte psicosocial, y es ayudar a través de ese discurso, de ese relato, de esos narrativos, darle un sentido diferente a lo que han vivido, ¿no? Sus acontecimientos de vida. Bueno, entonces, resulta, acontece que Paturra, ¿se acuerdan de Paturra inicialmente, no? Paturra, pues hizo parte de un grupo, ¿sí? Participó en memoria histórica y esto fue lo que ella hizo. ¿Quién me lee esta parte? Ya para ir finalizando, chicos. Puede ser un hombre. ¿Por qué están tan callados? ¿Ya se fueron los hombres? No, no puede ser que los hombres se hayan ido. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Bueno, dale pues. Sí, siento que soy una lideresa, porque a pesar de todo, lo que a mí me ha pasado, a pesar de que me he caído muchas veces, a pesar de que me han querido destruir, me he caído y me he levantado. Tuve la oportunidad de hacer un diplomado de acompañamiento psicosocial a víctimas del conflicto armado en Medellín. Y ahí aprendí que puedo levantar a otras mujeres. Me siento que cuando hice las prácticas de acompañamiento psicosocial, me sentí orgullosa de lo que hice. Ver esas mujeres como decían que se sentían orgullosas de estar ahí, que querían estar más, que cuando iban a hacer nuevos procesos. Me siento capaz de liderar un grupo de mujeres y salir adelante, contar nuestras historias, lo que nos ha pasado para que a otras mujeres no les pase lo mismo que nosotros. Hay muchas mujeres en esa postración y hay que ayudarlas a salir adelante, que hablen, que denuncien, que sí podemos, que todas unidas podemos empoderarnos. Paturra, Centro de Memoria Histórica 2003. Y la verdad, es una gran invitación personalmente decirle a ustedes mujeres que están en este medio, denuncien. No les dé temor. Si no lo quieren hacer ustedes mismas, hágalo por una tercera persona. Háganlo. No se queden calladitas por... Bueno, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, ustedes se acuerdan la versión inicial, ¿sí? Vemos a Paturra, una mujer víctima de conflicto armado que se sitúa desde lo pasivo. ¿Se acuerdan? Y ahora vemos una mujer como. ¿Quién me dice? Profe, pues ese dolor ella lo Empoderadas. transformó en liderazgo. Excelente, muy bien. Pero eso fue todo un proceso para llegar a esto. Con esto quiero decirte que desde el rol como nosotros como psicólogos, desde la perspectiva de la psicología social, ¿sí?
se puede hacer mucho, muchísimo, y somos puente, ¿sí? Puente para ayudar a que estas personas cambien de esa posición de sumisa, de alienación, de subordinación, pasen a una postura más crítica frente a su vida, más reflexiva, con empoderamiento, con acciones, ¿sí? Eso sí se puede. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer el siguiente jueguito. Pueden escanearlo, si no me dicen, yo les comparto el enlace. Vuelos. Espérate, a ver, miremos. Voy a compartirles por el chat el enlace, ¿listo? Profe, mientras nos haces el favor de compartirnos el enlace, estaba pensando aquí en una de las lecturas que hemos hecho, que no me acuerdo si fue de Watts o de este señor de El Salvador, que ellos hablan de la acción liberadora y de la acción de justicia social. Entonces, me parece bien interesante como nosotros también podemos no solamente participar desde la acción crítica, que digamos desde una representación política o algo así, pues que a la final termina muy reproduciendo las dinámicas tradicionales, pues obviamente no todas, pero la gran mayoría, o desde la parte social, como lo hacemos nosotros como gestores sociales. Bueno, muy lindo eso que tú estás diciendo. Para los que quieren profundizar, es lógico, eso que tú estás diciendo, al hacer este acompañamiento, no solamente ayudamos a que, bueno, sean conscientes críticamente de su situación y todo, sino que ayudamos a la justicia social. Y ojo, ¿no? Existen diferentes enfoques de justicia social. Yo te invito a que leas si estás interesada, pues yo te comparto el texto. No sé si has escuchado de Justicia Social Compasiva de Nussbaum. ¿Sí? ¿Lo has escuchado alguna vez? No, justicia Eh, social, ¿qué, mm, perdón? Compasiva de Nussbaum. Entonces, me escribes por el interno y yo con mucho gusto te comparto ese libro, porque ella hace una mirada, ¿no? De cómo volvernos más compasivos, cómo desde lo político, ay, perdón, esto se va a apagar el computador, desde lo político, sí, tú puedes aportar. Perdón, desde lo político, cómo el Estado debe ser más compasivo, no solamente el gobierno, sino también los que observamos, ¿sí? Cómo generar esa justicia social compasiva. Por si te interesa, entonces me escribes y yo te comparto el libro porque ahora no lo tengo a la mano. ¿Listo? Gracias, profe. Porfa, resuelvan el jueguito, es súper fácil. Como ustedes estuvieron tan atentos, están preguntando. ¿Sí pudieron acceder al jueguito? Sí, Esas, profe. esas preguntas que están allí les va a servir mucho también. Todo eso lo que estamos viendo les va a servir mucho para resolver la tarea, la evaluación de la última, final, ¿sí? Porque eso se va a preguntar. Y es muy importante que ustedes refuercen todo esto. ¿Listo? Bueno, espérate. Miremos aquí una cosa. Porfa, me comparten el pantallazo. Bueno, listo, Elizabeth. Yo comparto el libro de Nussbaum, con mucho gusto. ¿No levantó la manito o la dejó levantar? La puso ahí arribita, qué pena, no te había visto. John, dejó la mano levantada entonces. Bueno, chicos, entonces, porfa, me dicen si pueden. Todos están, vamos a ver quién ocupa el primer lugar, vamos a ver quién da más, quién da más.
Vamos a ver cómo les va. Está fácil o difícil? No está fácil, ¿cierto? Me cerró la cuenta. Bueno, entonces vamos a ver aquí cómo vamos con esa participación. Aquí. Me dicen cuando ya termine. A ver cómo le fue, cómo le fue. Ay, profe, provoca volverlo a hacer. Sí, porque Porque luego de que me equivoqué ya sabía cuál era la respuesta, entonces bueno, pero ya lo resolví. Listo, muy bien. Bueno, entonces con eso reforzamos y eso les va a servir a ustedes porque para darle como más elementos, más contenido, sí, a sus trabajos. Listo, entonces ya mm, ahí les dejo ese recurso y se dan cuenta cuál podría ser. De eso se trata, de aclarar, reforzar. Bueno, listo, chicos. Y entonces los que van terminando, porfa, les agradezco mucho, me firmen la asistencia, que los voy a compartir por el chat. ¿Listo? Para tenerlos en cuenta y compartírselo a los tutores de su curso, para que lo tengan en cuenta en la calificación de primer criterio. Uy, bueno, Jessy, muy bien, excelente, súper. Practiquen, practiquen, refuercen esos contenidos, ese desarrollo sociopolítico, ese empoderamiento. Listo, entonces voy a compartir pantalla ya para ir finalizando. Porfa, diligencia, para mí es muy importante que pues hagan la asistencia, pero también evaluar este espacio. Uy, Nelly apenas llegó. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a compartir con ustedes, ya para ir finalizando, les acabo de compartir la asistencia para que evalúen este espacio. Em, Voy a compartir ahorita mismo, ya voy a crear esto para que quede para las 9:30, para que por favor me confirmen también la asistencia en plataforma. Y vamos entonces a concluir. Me gustaría pues precisar varias cosas ya para cerrar. Listo. Pasó. ¿Sí pueden diligenciar la asistencia, chicos? ¿Sí pueden abrir el enlace? Están calladitos. Profe, pero mire que en campus a mí no me aparece para confirmar la asistencia. Ah, no, 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 no. Pasó un error, porque es que una compañerita observó, quedó fue con 2027. Entonces tengo que volver a crear el enlace para que ustedes registren la asistencia ahí en plataforma. ¿Listo? Entonces voy a ponerlo ahorita para las 9:30. A las 9:30, sí, para las 9:30, para que estén pendientes, entonces les dé confirmar la asistencia. ¿Listo? Toca que ¿Tutora puede volver a volver. compartir el enlace de la asistencia? No lo veo en el chat. Yo lo compartí.
Evaluación de CIPAS. Entonces, por favor, me evalúan el CIPAS. Una vez que realicen también el juego, ahí veo, ¡ay! ¿Cuál fue la pregunta que más les pareció difícil? Bueno, listo. Entonces acá, mientras ustedes hacen, vamos entonces cerrando. Igual me gustaría escuchar alguna percepción de un estudiante. A manera de conclusión, cuando se estudia o se trabaja con comunidades, surge el tema de empoderamiento como un ejercicio necesario para el compromiso con estas. Sí, en el caso con víctimas del conflicto armado, mujeres, pues una de nuestras formas de ayudar a que se liberen, ¿sí? Se transformen, es empoderándolas, ¿sí? Y ayudando a que haya un desarrollo sociopolítico en ellas. Es decir, una mirada crítica frente a su situación oprimida. En segundo lugar, participar del proceso de reconstrucción de memoria histórica inspiran a otras mujeres víctimas del conflicto armado a darle significados diferentes, a sanar esas heridas, ¿sí? Y a reconstruirse, ¿sí? A partir de lo que escuchan y aprenden pues de sus otras compañeritas, ¿cierto? Y lo que se buscó es que analizáramos críticamente estas opresiones, estas situaciones oprimidas, el lugar de la mujer en la historia a nivel cultural y que desde la psicología social y de la psicología social de la liberación, pues podemos también potenciar muchas cosas en las comunidades. Cierro con esta frase: mirar todo lo hecho con ojos nuevos, empinarse para ver más lejos y más alto, apoyarse sobre hoy para alcanzar el mañana, aprender cada vez más. Esta es una frase no extraída de una de las de mujeres después de que han participado en lo comunitario, en un proyecto comunitario. ¿Listo? Que a través de esa experiencia, pues, con ojos nuevos, una mirada nueva, ¿sí? Mirando hacia el futuro. ¿Listo? Pero apoyándose en el hoy, es decir, en sus recursos. Bueno, chicos y chicas, no sé qué piensan ustedes de este espacio. ¿Les gustó el espacio? ¿Qué rescatan de este espacio? Ya para ir finalizando. Profe, qué pena, hay que enviar soporte de la encuesta de la asistencia. No, porque si tú ya registraste, no hay problema. ¿Listo? Sí, el compromiso, ¿cuál es? Yo ahorita para las 9:30 ya estaría para que den clic ahí en asistencia. Otra vez hay que registrarse y dar clic en asistencia para que quede el registro también en plataforma. ¿Listo? Toca que cambiar de hora. Bueno, tutora, gracias. Bueno, listo. Bueno, entonces ya, a ver qué rescatan de este espacio, qué les dejó ya para finalizar. Mónica. Bueno, tutora, yo considero que la importancia, o sea, uno lo mira ya cuando está, digamos, dentro de, en este caso de este CIPAS, estos espacios y más cuando son temas que nos conciernen a las mujeres. No, a veces no se habla en casa, a veces no se habla con el mejor amigo, a veces no se habla con la familia, no se habla con nadie, pero mira que en estos espacios es como una oportunidad de decir, a mí me pasa, pienso, creo, y más cuando se trata de violencia. Entonces, de rescatar que, que uno quiere hablar, o sea, que el tema lo lleva a que uno hable, a que uno exponga, si no es su caso personal, es algo que uno sabe o algo que ha escuchado de alguien cercano. El hecho de hablar, el solo hecho de hablar es grandioso. Y cuando uno quiere hablar, cuando uno quiere contar, es porque existe ese espacio, ese medio, ¿sí? Para hacerlo. Entonces, de rescatar eso, de esos encuentros, eso. Y yo creo que siempre que hay encuentros que tocan violencia femenina, las que más asistimos son las mujeres, las que más participamos somos las mujeres. Es precisamente por eso. Entonces, yo creería que esto se debe dar más,
porque no es fácil. En muchos espacios usted no habla, escucha, escucha y escucha, pero este es uno de los espacios que sí eh, da la oportunidad como de expresar no solo lo personal, sino también lo que se sabe, lo que uno sabe de la cotidianidad de otras mujeres. Muy bien, gracias por ese aporte. ¿Alguien quiere más? John hace rato tiene la mano levantada y no la ha bajado. No sé si quiera decir algo desde su posición como hombre, los que están conectados aquí. Ah, escuchó como eco. Se escucha como eco. Profe, yo creo que la... No, se escucha como un eco. Vamos entonces para finalizar, Profe, porfa, los que puedan. Dime, Yuri, me ibas a decir algo, Yuri. sí, no, que pues darle primeramente las gracias por la clase, estuvo muy, muy interesante, fue bien chévere porque eh, nos enfocamos como mucho, participamos y eso es lo más importante, ¿no? Entonces, darle la gracia y pues ojalá se presenten otras oportunidades así, donde podamos dedicarnos, digamos, bien como a los temas y que sean de este tipo es muy interesante, la verdad. Muchas gracias. Con mucho gusto, mi Yuri. Bueno, los que puedan activar la camarita para tomarnos una foto como un recuerdo de que hicimos un CIPAS, porfis. Los que puedan activar la cámara, ¿sí? Si no, pues entonces tomamos la fotico. ¿Listo? Espérate, aquí veo, voy a tomar un pantallazo como evidencia. Ay, qué bonito verlos. Aquí, muchas gracias. Muchas gracias, qué bien verlos. Listo, entonces vamos a contar a la número con caras de cansancio. Yo también estoy cansada. Levantar desde las 4 de la mañana. Listo, entonces vamos a tomarnos una fotico como constancia de que estuvimos en el CIPAS. Otra porque no me gustó. Bueno, muchas gracias, chicos. Va un abracito. Yo voy a compartir la grabación y les pido entonces enormemente que confirmen la asistencia por plataforma. Voy a volver a crear el evento, ¿vale? Ya mismo. Bueno, Doctora, chicos, perdón, van. yo le puedo hacer una pregunta. Esto ya es acerca del trabajo. Es que hace rato cuando usted preguntó no tenía, no alcancé, estaba escuchando. Entonces en este ¿Quién me está momento sí. hablando? Eh, Mónica, Mónica, cuéntame, ¿qué necesita? tutora, yo no asistí a la internacionalización. Entonces,